Noticias de última hora, presten mucha atención. Andrea González escaló al tercer puesto en la intención de voto, según sondeo de Comunicaliza. ADN y RC tendrían entre 63 y 75 asambleístas, según las proyecciones realizadas por la empresa. En total se eligen 151. La aspirante del Partido Sociedad Patriótica, lista 3, Andrea González Nader, subió al tercer puesto en la intención de voto en los comicios del 9 de febrero. Según la última encuesta elaborada por la firma Comunicaliza y que fue divulgada la mañana de este 27 de enero del 2025, González Nader tiene el 4,3% de intención de voto, muy por debajo de Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana, RC, lista 5, quienes tienen el 38,1% y 32% en su orden. El crecimiento de la aspirante gutierrista ya se vio en una encuesta postdebate que realizó esta misma empresa la semana anterior. En el sondeo de este 27 de enero, el cuarto lugar lo ocupa el aspirante de Pachacutic, lista 18, Leonidas Issa, con el 2,1%, y el quinto, Pedro Granja, del Partido Socialista, lista 17, con el 1%. Convertido en votos válidos, Noboa tiene el 47,1% y González, el 39,5%. Con estas cifras sí habría una segunda vuelta electoral. Para ganar en primera vuelta, el candidato que va a la cabeza necesitaría tener la mitad más uno de los votos válidos, 50,01%, o el 40% o más y que el segundo tenga 10 puntos menos. En la encuesta de Comunicaliza también consta una estimación de los asambleístas que tendrían las diferentes fuerzas políticas. Es la siguiente. ADN, entre 68 y 73. Revolución Ciudadana, de 63 a 72. Pachacutic, de 3 a 8. PSC, entre 2 y 5. Sociedad Patriótica, entre 1 y 2. Otros partidos, de 1 a 4. Grupos provinciales, de 4 a 10. Para el periodo 2025 a 2029 se elegirán 151 legisladores. Las empresas encuestadoras pueden divulgar sus estudios hasta 10 días antes de los comicios, es decir, hasta el jueves, 30 de enero. De momento hay 12 personas naturales y jurídicas registradas en el Consejo Nacional Electoral para realizar pronósticos electorales y 4 para hacer encuestas a boca de urna o exit poll. En más noticias. Ministro de Gobierno se refiere a la derogación de los decretos ejecutivos de Guillermo Lasso que concedían indultos. Hemos visto que de ahí han salido sapos y culebras. El funcionario señaló que estos indultos daban la amnistía a futuro a delincuentes. Con el decreto ejecutivo 511, firmado por el presidente Daniel Noboa el pasado 22 de enero, el gobierno derogó los decretos ejecutivos 264, 265, 355, 816 y 949, firmados durante el mandato del expresidente Guillermo Lasso. Estos decretos concedieron indultos presidenciales a favor de las personas privadas de libertad que cumplían con determinadas condiciones en virtud de una sentencia ejecutoriada. De acuerdo con José de la Gasca, ministro de Gobierno de Noboa, el decreto 265 firmado por Lasso es inconstitucional e ilegal y señaló que mediante esta figura legal se soltó a Brian Vicente, alias Momo. Brian Vicente logró salir libre tras interponer una solicitud amparada en el decreto ejecutivo 265, que otorgaba indultos presidenciales a reos con enfermedades catastróficas o terminales y a aquellos que padezcan tuberculosis multidrogoresistente y coinfección. El recluso adujo que era portador del VIH. Él había sido condenado a 5 años de prisión por delincuencia organizada. Sin embargo, las condiciones para indultos no aplicaban para este tipo de delitos. El artículo 3 del decreto excluía de este beneficio a reos vinculados a delitos imprescriptibles, como genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, delincuencia organizada y otros. No obstante, su petición de indulto prosperó y logró obtener su libertad. No voy a decir casos puntuales, pero sí hemos visto que han salido sapos y culebras, indicó de la Gasca en una entrevista con Radio Centro. Para lo que ha servido, esta ilegalidad creada como decreto ejecutivo, es que se degeneró y así ha servido para burlar a la justicia. El ministro consideró que se debe analizar caso por caso, pero no se trata de afectar situaciones jurídicamente válidas que debieron haber hecho bien. En más noticias. El presidente Daniel Noboa cumple agenda en Guayaquil. Esta mañana mantuvo diálogo con el sector ganadero, donde se destacó la importancia de fortalecer la economía rural. El presidente candidato Daniel Noboa acudió esta mañana a su primer evento luego de encargar la presidencia por tercera ocasión a Cynthia Yeliber desde el viernes 24 de enero hasta esta mañana del lunes 27 de enero. Noboa, como primer mandatario, acudió a este evento donde realizó un diálogo corto con varios representantes de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. En su discurso también mencionó los acuerdos internacionales que hasta el momento el gobierno mantiene. Escuchemos. Se abren las puertas para la exportación. Con los Estados Unidos ya estamos avanzando en un posible tratado de libre comercio al adherirnos a un tratado de libre comercio con países centroamericanos.
Asimismo, Noboa indicó que realizará una gira a nivel internacional entre el mes de febrero y marzo para poder realizar acuerdos internacionales con al menos 4 países. Escuchemos. En el Medio Oriente vamos a tener una visita oficial en febrero y en marzo vamos a ir a Emiratos Árabes, vamos a ir a Qatar, a Arabia Saudita y en abril-mayo iremos a la China. ¿Cuál es el enfoque de esto? Es trabajar en conjunto y recibir también asistencia y recursos de estos países. Noboa solo formó parte de la primera intervención ejecutada en esta mesa de diálogo, como pueden escuchar, que hasta el momento se mantiene liderada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacio. En más noticias. La audiencia para la lectura de la sentencia de John Pollitt será el 30 de abril. El hijo del excontralor está vendiendo sus bienes para pagar la reparación al gobierno de Estados Unidos por $16.5 millones. La audiencia para escuchar la sentencia por lavado de activos contra John Pollitt, hijo del excontralor general del Estado, Carlos Pollitt, se realizará el próximo 30 de abril, según lo resolvió la jueza Kathleen Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Originalmente, esta diligencia debía realizarse este 30 de enero del 2025, pero por petición de la defensa de Pollitt se cambió la fecha. En el expediente se reseña que el pasado 12 de noviembre el acusado se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y se le dispuso el decomiso de bienes equivalentes a $16.5 millones que es el monto que se habría lavado, como una reparación al Estado, pero él espera pagar ese dinero, según sus abogados. El acusado se declaró culpable por su papel en el lavado de aproximadamente $16.5 millones en fondos de los esquemas de soborno de Carlos Pollitt en Ecuador desde 2010 hasta 2018. Las ganancias de esa conspiración se han utilizado para adquirir varias propiedades inmobiliarias y otros negocios en el sur de Florida y otros lugares. Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, el acusado acordó perder aproximadamente $16.5 millones. Desde que se declaró culpable, el acusado ha estado vendiendo propiedades y otros activos para satisfacer el monto de la pérdida, indicó la defensa del empresario. En uno de los escritos se indica que, según las conversaciones con el abogado defensor, hay 2 propiedades que tienen contratos vigentes para la venta que satisfacen parcialmente el monto de la confiscación, y que ellos creen que el acusado podrá vender activos adicionales en los próximos meses para poder pagar el monto de los bienes que le fueron confiscados. El gobierno no cree que el acusado represente un peligro para la comunidad mientras se encuentre bajo fianza, y por eso se le concedió el cambio de la fecha de la audiencia. Abogados que han seguido el caso señalan que si Pollitt logra reunir el dinero para pagar lo que debe al Estado podría obtener beneficios en su sentencia. En principio se lo podría condenar a una pena de entre 70 y 87 meses de cárcel, entre 5 y 7 años, según el acuerdo de culpabilidad de noviembre pasado. Puede ser hasta de 10 años, pero el número final de la guía de sentencia sugerida está en el Present Tense Investigation Report, que está sellado, solo lo pueden ver los abogados, el gobierno, la corte y probatoria, explicó Belén Enríquez, abogada litigante con sede en Miami. El excontralor ecuatoriano fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de activos en octubre pasado. Su hijo fue acusado de participar en el esquema de corrupción que lideró su padre. En más noticias. Luego de tensiones entre Colombia y Estados Unidos, el gobierno de Gustavo Petro da marcha atrás y recibirá inmigrantes deportados. Colombia evitó una dañina guerra comercial con Estados Unidos, llegando a un acuerdo para aceptar que los migrantes deportados sean devueltos en aviones militares, después de una serie de amenazas del presidente Donald Trump que incluyeron fuertes aranceles. Colombia dijo el domingo por la noche que había aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación irrestricta de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Disminuye la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. El gobierno de Gustavo Petro aceptó el ingreso de vuelos militares con migrantes deportados por Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. Esto sucede luego de que el mandatario colombiano se negara a autorizar el aterrizaje de aviones con personas deportadas, argumentando que sus compatriotas estaban siendo tratados de manera inapropiada. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer sanciones, incluida la suspensión de acuerdos comerciales, la revocación de visas a funcionarios del gobierno y nuevos aranceles. Esto implica que los productos que un país importa se venden a un precio más elevado dentro de su economía. Así lo dio a entender el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos.
En las nuevas medidas que exige Estados Unidos, incluyen la repatriación sin restricciones de los migrantes colombianos, incluso a través de vuelos militares de Estados Unidos, sin limitación o retraso. El gobierno colombiano reconoció que las tensiones fueron resueltas y que se mantendrán los canales diplomáticos abiertos para garantizar los derechos y la dignidad de sus ciudadanos. Además, anunciaron que una delegación viajará a Washington para garantizar la implementación de estos acuerdos. Por su parte, la Casa Blanca detalló que, tras este acuerdo, las sanciones y los aranceles impuestos a Colombia se mantienen en suspenso, a la espera de que se cumpla con lo pactado. Este lunes, Roberto Romero será posesionado por la Asamblea Nacional como superintendente de bancos. Esto luego de que la Corte Constitucional se pronunciara e indicara que está siguiendo el proceso de la designación de esta autoridad. La superintendencia de bancos por fin tendrá estabilidad en cuanto a su primera autoridad este lunes, cuando Roberto Romero sea posesionado como superintendente de bancos. Esto luego de que la semana pasada la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, la denominada Liga Azul, haya designado a Raúl González como superintendente. Esta decisión fue refutada por la Corte Constitucional. La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, convocó a Roberto Romero para que sea posesionado como superintendente de bancos este lunes. La convocatoria se hizo poco después de que este viernes la Corte Constitucional anunciara que dará seguimiento a este proceso. Pero ¿qué es lo que ocurre con la designación de esta autoridad? El 11 de agosto de 2022, Raúl González fue posesionado superintendente de bancos en la Asamblea Nacional. Sin embargo, su posesión fue anulada por una acción de protección. Ahí asumió el cargo Guadalupe Cabezas como superintendente subrogante. Posterior a ello, Roberto Romero fue designado como la autoridad de la superintendencia, pero en julio de 2024 desistió de presidir la superintendencia de bancos. El 2 de septiembre de 2024, el presidente Daniel Noboa envió una terna al Consejo para designar a una nueva autoridad. Esta estaba encabezada por Roberto Romero y el 4 de diciembre el CPCCS lo designó. No obstante, en diciembre González ganó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional de manera parcial, en la que se precisaba que no hay prohibición para que ocupe el cargo. No obstante, también indicó que no implica afectación a ningún proceso que se haya consolidado respecto a la elección de la autoridad de la superintendencia. Sin embargo, la denominada Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana hizo una interpretación extensiva de la sentencia de la Corte Constitucional y decidió que González sea superintendente de bancos desde 2025 hasta 2027 y que Roberto Romero ocupe la superintendencia desde 2027 hasta 2032. Y Roberto Romero denunció ante la Corte Constitucional a los consejeros de participación Augusto Verduga, Yadeira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz para que sean destituidos. Posterior a ello, la Fiscalía allanó el 24 de enero las oficinas de estos funcionarios. Ese mismo día, la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento a la sentencia sobre la elección del superintendente de bancos y refutó la decisión de la Liga Azul. Así, respondiendo a un oficio enviado por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, a la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, presidenta encargada del Legislativo, hizo la convocatoria para que esta tarde Roberto Romero sea posesionado superintendente de bancos. La Corte Constitucional podría resolver la destitución de los 4 consejeros de Participación Ciudadana que votaron por la designación de Raúl González como superintendente de bancos. En el organismo existen 2 antecedentes de hechos similares que terminaron en destitución. Ha vuelto a ocurrir. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasa por encima de un dictamen de la Corte Constitucional. Lo hizo cuando Hernán Ulloa lo presidía y desde ahí se dilató el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. En enero de 2023, los 7 entonces consejeros fueron destituidos por la Corte Constitucional, desde donde se consideró que se incumplió la disposición de nombrarlo de inmediato. En una reedición de este episodio en octubre de 2023, la Corte Constitucional puso la mira sobre la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que entonces intentaba revisar algunas de las decisiones del Consejo Transitorio blindadas por la Corte Constitucional. Pero entonces se resolvió solamente destituir al presidente del organismo, Allen Berbera. A criterio del constitucionalista Ismael Quintana, una medida a medias que pretendió aleccionar. Para todos fue incomprensible en ese momento que la Corte adopte una decisión a medias, es decir, que no haya medido con la misma vara a todos los consejeros que con su voto contribuyeron
al incumplimiento de un dictamen interpretativo de la Corte. En ese entonces, el juez Enrique Herrería salvó su voto concluyendo que Augusto Verduga, Yadira Saltos y Joana Verdesoto también debían ser destituidos. Una oportunidad que pudo haber sido la última, pues la llamada Liga Azul vuelve a protagonizar un episodio similar al hacer mayoría y echar abajo la designación del superintendente de bancos. Pero esta vez la sanción podría ser más dura. Porque se resuelve con 4 votos de 7 que el superintendente de bancos no es el señor Romero Fontbúfal, sino el señor Raúl González, y se decide oficiar a la Asamblea Nacional aquello para que se tomen las decisiones. La Corte no tiene otra opción, salvo que pretenda hacer de sus sentencias papel mojado, que espero y creo que no es así, pero no tiene otra opción que tomar la decisión de destituir a los 4 consejeros. Dado que se trata de un proceso de verificación de cumplimiento de sentencia, la decisión de la Corte Constitucional en este caso, considera Quintana, no debería tomar más de 2 semanas, aunque en la práctica no tiene un tiempo límite para el efecto. El líder opositor venezolano y reconocido por varios países como presidente electo Edmundo González llegará al Ecuador en las próximas horas para cumplir con una amplia agenda. Su itinerario incluye un acercamiento con la comunidad venezolana en el país. Cerca de 3.500 venezolanos se congregarán en el Centro Histórico de Quito este martes para recibir a quien señalan es su presidente electo, Edmundo González. La comunidad venezolana en el país, que bordea los 300.000 ciudadanos, lo espera con amplias expectativas. Para ellos, esta visita es un paso más a una anhelada transición democrática. Están dadas las estrategias, están dadas los apoyos internacionales que se están construyendo. Estamos muy emocionados de poder recibir a nuestro presidente constitucional. A partir de eso nosotros tendremos unas reuniones con el presidente y con la comitiva que viene con él para hablar temas de lo que es la migración, de la aceptación del Ecuador con los venezolanos en el país. La visita de Edmundo González al Ecuador forma parte de una gira por América para consolidar su reconocimiento como presidente electo en las urnas el 28 de julio del año pasado. De acuerdo a representantes del Comando 20 Venezuela en Ecuador, bajo esta misma línea asistirá a las 9 de la mañana a una reunión con el presidente Daniel Noboa. Luego saldrá al balcón a saludar a sus partidarios y a las 12:30 asistirá a un almuerzo en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet, evento al que fueron invitadas varias autoridades como el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Todos declinaron a la invitación realizada por el primer mandatario. Finalmente, a las 3 de la tarde recibirá un reconocimiento por la Universidad de las Américas. Nos da el apoyo en recibir a nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia, en unión con la libertad y la democracia de nuestro país hermano. Todo lo que pueda unir a los venezolanos que estamos en el exterior bajo una misma lucha y todos los que son los esfuerzos internacionales que se hagan para el reconocimiento de Edmundo González, los aplaudimos desde acá. El siguiente destino del líder opositor será Perú, donde se reunirá con la presidenta Dina Boluarte y la comunidad venezolana residente en el vecino país.